Cordial saludo. En el siguiente video presentamos la actividad 6, ayudando a tu paciente. Mi nombre es Isidro Antonio Argota Mora y es presentado al profesor Nicolás Guevara, de la Corporación Universitaria Iberoamericana, Facultades de Ciencias Humanas y Sociales en Neuropsicología. En la siguiente diapositiva va a estar diagnosticada al paciente que estoy, evaluando, y durante cada diapositiva diré un análisis sobre el paciente. Entonces, la rehabilitación cognitiva. Proceso terapéutico para aumentar o mejorar la capacidad del individuo para procesar y utilizar la información entrante a fin de permitir el aumento de funcionamiento en la vida diaria. Esto es, que la persona sea capaz de retomar sus tareas cotidianas de manera independiente, segura y productiva. Como había dicho antes, entonces, como mi paciente presenta varios problemas cardíacos respiratorios producidos por un ACV, lo que trata de buscar la rehabilitación cognitiva es que el paciente tenga, un ambiente cómodo y estable donde se pueda permitir el funcionamiento y la mejora de sus capacidades dependiendo de las áreas a las cuales se vaya a aplicar, sea atención, memoria, praxias, así sucesivamente, ya que pueden haber algunas cualidades del paciente que impidan avances en su rehabilitación, y es donde deben estar pendientes los avances de la evaluación. La rehabilitación cognitiva. Según Muñoz, se sugiere que la estimulación cognitiva se refiere a las actividades dirigidas a mejorar el rendimiento cognitivo general o algunos de sus procesos componentes, como la atención, la memoria, el lenguaje, funciones ejecutivas, cálculo, entre otros, ya que el sujeto sano son pacientes con algún tipo de lesión en el sistema nervioso central. Como le había mencionado, el paciente que presento mantiene dificultad, en la parte izquierda del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que el brazo ni la pierna la tiene difícil movilidad, no, prácticamente no tiene movilidad, y por momentos pierde, como se dice, sentido de la parte izquierda del rostro, ya que se le dificulta para hablar en momentos, mientras que en los ojos y eso, por el momento mantiene bien, y su vocabulario es, un poco con, confuso en algunas partes, no en todo el momento, pero sí en algunas palabras que el paciente no puede pronunciar. Modelos teóricos. Según Wilson, de 1920, en Europa, Norteamérica y Australia se sobresalen cuatro enfoques principales para la rehabilitación cognitiva: los conducidos a través de ejercicios y simulaciones, los basados en modelos de la neuropsicología cognitiva, los que combinan la teoría y la práctica de la neuropsicología, la psicología cognitiva y la psicología de comportamiento, los que plantean un manejo holístico al abordar los aspectos emocionales, motivacionales y otros no cognitivos. Cuando comenzamos estos cuatro puntos claves que tiene la rehabilitación cognitiva, vemos el primero, que es conducir a través de ejercicios y simulaciones. Bueno, lo que se le hace en este paciente son, ejercicios en ambos pies, pero se tiene más presente la dificultad que presenta en el pie izquierdo. Se le trata de hacer como caminatas, pero así sosteniéndola para que vaya cogiendo movimiento el pie y no pierda movilidad. En los modelos neuropsicológicos cognitivos se le trata de recordar, se le pregunta que, como decirle, cuando llegan familiares se le pregunta que si los conoce y si ha visto que su memoria a largo plazo no se ha visto afectada, pues ya que han venido familiares, como en sí decirlo, que ella no reconoce, que no ha visto durante más de 30 años, y claramente se ve su capacidad cognitiva clara en reconocer a cada los personajes y reconocerse quién es. eh, los que combinan la teoría y la práctica en la neuropsicología, la psicología cognitiva y la psicología de comportamiento. En esta quiero aclarar que es una combinación de las bases de la psicología cognitiva, así como se estableció en la rehabilitación de la neuropsicología. Lo que trata de buscar es que el paciente en su capacidad cognitiva no se vea afectada, ya
a través de otras enfermedades, ya que el paciente presenta síntomas de esquizofrenia, pero son más presentes, digamos, en horas de la noche. Este modelo teórico trata de experimentar porque el paciente por lapsos de tiempo eh, pierde en sí el, el momento y no recuerda nada. Claro que digamos cuando ella nos pregunte tal cosa, pues uno le dice, pero igual trata de no alterar pues el momento, pues ya que ahora se está medicando el paciente. Ahora, los que plantean un manejo holístico al abordar los aspectos emocionales, motivacionales y otros no cognitivos de funcionamiento. Bueno, estos, digamos, llevan más en los aspectos emocionales donde, digamos, el paciente ha deseado, digamos, y ha experimentado y ha dicho que desea morir prácticamente y que su motivación por vivir no es lo que ella esperaba. O sea, ya lo que ella tiene y con sus años de experiencia y de vida, ella lo único que ha deseado o que pide en estos momentos es morir. Y ruega a Dios que tal cosa. Entonces el paciente en aspectos emocionales no es que esté muy acorde y lo único que desea es como por así decirlo descansar para este tipo de enfoque principal. Ahora hablaremos sobre otro modelo que es el de Barbara Wilson. Barbara Wilson dice en el que ningún modelo teórico resulta suficiente para solucionar las situaciones complejas que debe enfrentar la persona con déficits cognitivos de daño cerebral. Frente a este término en sí puede tener algo de razón, ya que no va a tener todos los modelos digamos una expectativa como lo que uno desea. Más aún así se utilizan los modelos más complejos en el paciente, tratando de buscar una rehabilitación acorde a las características que ella presenta. En tal caso se buscan las características de memoria y atención, que son una de las que el paciente, digamos, caracteriza por tener más, como por así decirlo, activa, ya que ahorita con el medicamento que se le suplementa mantiene, como por así decirlo, dopada, ¿sí? Entonces se han visto alterados algunos pensamientos y se les ha tenido que reducir la dosificación de medicina. Mientras que en la rehabilitación los modelos son útiles siempre y cuando permitan conceptualizar los procesos, pensar acerca del tratamiento, explicar los impedimentos a los pacientes y a familiares. Bueno, aquí como dice pacientes y familiares, se ve que el estado del paciente puede ocasionar, digamos, como un, un, un ambiente diferente, digamos, en la familia. Pues según los informes de la familia, pues no sé, no estoy seguro, de todos modos informo, el paciente presentó un daño cerebral izquierdo, donde, digamos, no estoy seguro, pero parte del cerebro izquierdo es como si estuviera fuera de funcionamiento o algo así. Pero lo que sé es que el paciente ha pensado dificultades, aún así su capacidad de atención y, y memoria está en un nivel más o menos medio alto, donde aún recuerda y percibe todo y recuerda todo. Es lo que trata de explicar el modelo de Van Braun. Ahora en el de estrategias. Identificar con claridad los procesos subyacentes al daño y su evolución. Entonces, cuando vemos esto es del proceso de estudiación del daño y la evolución, el paciente ha evolucionado de una característica principal donde comenzó en el hospital y según los antecedentes y diagnósticos que tuvo el médico y los familiares, es que el paciente no presentaba movilidad, no hablaba, no se veía, como decirlo, el interés por seguir. A cambio en su evolución, digamos, la implementación de las drogas ha hecho un cambio en su metabolismo. El paciente ya puede ingerir, o sea, necesita ayuda, pero puede masticar por sí solo. En el habla ha mejorado drásticamente. Y su evolución se ha habido, digamos, una evolución poca, pero se ha visto. Y entonces se ve el cambio que ha realizado.
Detectar las fortalezas, debilidades y estilos de vida premor- premorbido. Realizar una evaluación profunda y exhaustiva de las capacidades cognitivas perturbadas y alteradas, así como el nivel de conciencia y capacidad de autorregular emociones y comportamientos de la capacidad de aprendizaje. La capacidad de aprendizaje del paciente no está muy, como por así decirlo, eh, predispuesta, más aún así su capacidad de conocimiento adquirido que mantuvo durante toda su época se mantiene, tiene un gran conocimiento en la historia y aún así tu memoria a largo plazo tiene características de mantenerlas claramente. Aprender las demandas y apoyos disponibles en el entorno actual y futuro del paciente y evaluar la comprensión que tienen los familiares acerca de las dificultades conductuales del paciente y apoyo que pueden ofrecer en su recuperación. Bueno, cuando hablamos de esta evaluación, la evaluación que se ha hecho y el desarrollo que se ha visto a futuro, pues según los médicos establecidos, y que dijeron, según el diagnóstico, el paciente está en una recuperación, digamos, lenta, más no va a ser, digamos, así, lo que se le puede acomodar es un ambiente cómodo, ya que, digamos, el ciclo de vida del paciente, ¿sí? Digamos, ya está como predeterminado, o sea, tiene un contrarreloj. Sí, entonces lo único que hacen las drogas es como mejorar el ambiente, la vida del paciente, cómo se siente frente a los dolores y mejorar su ambiente así, ¿sí me entiendes? Entonces lo que busca es como mantener la comodidad del paciente, pero aún así los diagnósticos de los médicos es que dure para ahí 1, 2, 3, 4 meses, es lo más establecido que se propuso y que diagnosticaron y que los familiares reportaron. Aquí en las estrategias de restauración es la estimulación de los diversos componentes de los procesos cognitivos debe conducir a un mejor y más rápido procesamiento de información y por tanto a la automatización de dichos procesos, esto es, a un mejor rendimiento. Por tal caso, el paciente requiere, digamos, hacer ejercicios repetitivos, pero ya que su dificultad y su movilidad se ve muy afectada, se utiliza digamos, esta estrategia de restauración queda muy, digamos, poco limitada para ella. Estrategia de compensación. Se asume que la función alterada no puede restaurarse y por ello se intenta potenciar el empleo de diferentes mecanismos alternativos o habilidades percebadas. Aquí entonces lo que se busca es que, digamos, aquellas partes del cerebro que ya se han visto afectadas y dañadas, digamos, la otra parte que se encuentra intacta y en buen funcionamiento pueda mantener esas funciones que se encuentran, digamos, como disminuidas. Esto lo que hace es un proceso de restauración, pero digamos a la vez de compensación de esa área del cerebro. Así pueda mejorar su capacidad cognitiva. Estrategia de sustitución. Esta perspectiva supone la pérdida total de algunas funciones que deben entonces ser sustituidas mediante entrenamiento específico para así reducir el impacto del deterioro cognitivo de la vida cotidiana. Entonces el paciente se le mantiene con, digamos, harta estimulación, un mecanismo de comunicación interactiva con digamos, con el familiar. Digamos, en este hay un familiar en específico que fue notificado, que es con el que el paciente más se relaciona y sus características han mostrado un avance significativo, pero bueno, en esta estrategia de sustitución. La activación y estimulación. La finalidad de este mecanismo es liberar las llamadas zonas bloqueadas, es decir, aquellas que han disminuido o suprimir su actividad. Puede valerse de psicofármacos modificados de conductas, creaciones de un ambiente rico en estímulo o la repetición de respuestas ante estímulos específicos para activar y mantener las funciones cognitivas. Referente a los fármacos, la medicina que se está suministrando al paciente muestra, digamos, un avance y también un control sobre la esquizofrenia, que digamos, fue uno de los casos que presentó la familia al comienzo, ya que el medicamento no se encontraba
o no había sido formulado por el momento y entonces tenían dificultad. Entonces fue digamos, un alivio, ya que durante el proceso y las horas de la noche, durante varios días, presentaron ellos problemas donde tenían que mantener al paciente vigilado constantemente, ya que reaccionaba bruscamente y con violencia. Hasta aquí dejamos. Muchas gracias por su atención.